Vamos a hablar de lo que dejó el bloque anterior con relación a este tema, porque la gente estuvo comentando en las redes sociales, Caro Cruz PY en el Twitter y también en el Facebook. Por ejemplo, lo que dice Marta Cárdenas es: esto pasa porque no hay un diseño definitivo del proyecto. Si fuera así, ¿por qué no lo presentan? Este proyecto ya tiene más de 10 años. Otro comentario dice: los voceros del proyecto también dijeron que los colectivos ya no transitarán sobre las avenidas después del Metrobús. Marta dice: Dios mío, después de tanto tiempo y todavía no saben qué tipo de combustible van a usar. ¿Qué estudio se hizo entonces? Otro comentario dice: ¿y dónde se pueden leer sobre el proyecto de Metrobús por internet? Porque si no quiere que se diga mentiras, que muestren. Domingo Duarte dice: pero si va a ser eléctrico tiene que haber ya un plano de dónde irán los cables, no construir primero el metro. Otro dice también en cómo se va a aprobar los créditos y luego analizar, entre comillas, si va a ser eléctrico o no. Esto se está especulando y carece de credibilidad. Cristina dice: ¿cómo se va a empezar un proyecto sin definir primero qué tipo de Metrobús va a ser eléctrico o no? La energía eléctrica debe ser lo más económico para Paraguay y además es energía limpia, es lo que indican a través del Twitter Caro Cruz PY. La encuesta que hicimos durante la semana: ¿qué vía consideras que se debe utilizar para introducir la figura de la reelección presidencial? Reforma 42%, no me interesa 43%, enmienda 15%. A la mayoría no le interesa, mira vos. Pero debería interesarnos, estimado, porque Totalmente. con la reelección vienen muchos males. Muchos cambios pueden haber. No, muchos males. Gracias, Leti, muy amable. Presentamos a los invitados. Está ya en una discusión muy vívida. Carlos María Lubetis, ¿cómo te va? Bueno, muy buenas noches. Un saludo afectuoso al profesor, al doctor y a la audiencia. Carlos Marco Fariña. Marco Sí, Fariña. señor. ¿Qué tal, Enrique, Marco? ¿cómo estás? Un placer enorme. Siempre te puteo porque te quiero. Es mutuo, el aprecio, el afecto es mutuo. También acá va Jorge, para el maestro, acá el doctor y la teleaudiencia. El doctor Luis Lescano Claude, ex ministro de la Corte. ¿Cómo le va, doctor? Y es convencional constituyente. Y también, por supuesto. Un saludo a ustedes, a la audiencia. Gracias, Un muy amable por estar con placer nosotros. estar con ustedes. También un honor poder compartir con los panelistas. Bueno, el debate se está planteando, Carlos María, ya lo hablamos en la radio, en el tema de reforma o enmienda, ¿verdad? Y aunque Marco tiene una posición, una tercera posición, digamos, me gustaría que hagas una breve síntesis de cuál es tu posición sobre Sí. esto, porque después le voy a pedir al doctor también. Bueno, mi posición es que la Constitución Nacional prohíbe en forma absoluta la reelección, tanto en forma sucesiva como alternada. De eso no me queda ninguna duda. Lo que sí tengo también el convencimiento es que la Constitución estableció dos mecanismos para modificarla, que son la enmienda y la reforma. Y se sostiene que solamente a través de la reforma se puede cambiar el tema de la reelección. Yo, sin embargo, tengo una formación estrictamente electoralista, entonces entiendo que en lo que tenga que ver con inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones deben ser taxativas y se prohíbe la interpretación extensiva. Y de la lectura del artículo 290 queda clarito que está prohibido tocar las atribuciones de los tres poderes del Estado, la forma, los modos de elección y la duración del mandato, pero en ningún caso habla de la reelección. Carlos María, lo vamos a discutir enseguida. El hecho de que nos quedemos callados no significa que estamos de acuerdo. No, yo sé. Doctor Luis Lescano Claude, por favor, me gustaría también una breve síntesis de tu posición para que la gente sepa por dónde empezamos la conversación. Yo también coincido con el doctor Lubetis en casi todo, salvo lo último. Me parece que así como está redactada la Constitución, de acuerdo con lo que dice el artículo 229 de la Constitución, no existe posibilidad de que sea reelecto el presidente que está en ejercicio, ni ningún otro que haya ocupado la presidencia con anterioridad, salvo que se modifique la Constitución. La forma en que está redactado el artículo es una forma categórica
que impide la renovación del mandato, ya sea inmediata o con alternancia. De manera que también el problema estaría centrado en la forma en que se tiene que modificar el artículo 229, si es que se tiene la voluntad de modificarlo, si tiene que ser por vía de la enmienda o por vía de la reforma. Ahí estaría el problema. Ahora, a ver, Marco Fariña. Una tercera posición. Una tercera posición que no es ni enmienda ni reforma. ¿Cuál es la posición que vos planteas? El 229, que es el que habla justamente de la duración de mandato, es clara cuando manifiesta de que el presidente y vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de su mandato. No podrán ser reelectos en ningún caso, dice la Constitución. Acabo de escucharle acá al doctor Luetich y suscribo lo manifestado por él en el sentido de que la Constitución debe de darse y debe de leerse en forma taxativa, no debe de interpretarse. Acá habla el 229 de presidente y vicepresidente, tiempo presente. Yo les pregunto, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el vicepresidente? Hay uno solo, no debe de ampliarse. Es el presidente Carter y vicepresidenta Fara. No da lugar en forma expresa, taxativa. No se puede interpretar, habla de presidente y vicepresidente. Desde que partimos de esa hipótesis, están habilitados todos los que alguna vez han sido. O si no, tendríamos que haber redactado, como por ejemplo establece la Constitución mexicana en su artículo 83. Establece claramente, el ciudadano que haya ejercido la presidencia no podrá ser reelecto nunca más y bajo ningún caso. Entonces, ahí sí, específicamente. Pero acá nuestra Constitución habla de presidente y vicepresidente. O sea, Marco, vamos a entrar enseguida en tu interpretación, pero me das pie para que le pregunte al doctor Luis. No, yo te iba a decir a vos ya directo, porque con él ya debatimos en la radio, perdón Jorge, una cosita. Pero una de las formas de interpretación de la Constitución es ir a lo que quiso el constituyente. Correcto. Ahí a tu lado está el constituyente. Correcto. Te está diciendo, el constituyente está vivo, está a tu lado. Espera un poco, Enrique. No, ¿cómo que no? No, espera. Espera. Justamente le quiero preguntar al constituyente que vos decís, si partimos de esto que me comentaban esta mañana, cuando se elabora la Constitución del 92, y sobre todo se hizo hincapié en el 229, en el 290, el tema no reelección, ¿se hizo una Constitución o ese artículo pensando en Andrés Rodríguez, pensando en el sucesor de Stroessner, que fue Rodríguez? ¿Y por qué no pensando en Espera que me responda el doctor. Bueno, yo creo que este caso es uno de los más claros de reacción contra la dictadura. Verdaderamente lo que se estaba pensando era impedir que otro gobernante pudiera durar tanto como Stroessner. Lo primero que se tenía en mente era el largo periodo dictatorial. Eso es lo que se tuvo, las sucesivas reelecciones de Stroessner y luego también la reforma de 1977 en que se habilitó la posibilidad de la reforma de manera indefinida. Fue eso lo que se tuvo en cuenta. Y la Convención Constituyente de 1992 quiso dejar bien en claro que la persona que ocupara la presidencia de la República no la pudiera ocupar más que por 5 años. Por eso se habla en el texto del artículo 229 de 5 años, en primer lugar, improrrogables, y por otra parte también se prohíbe la reelección, es decir, se prohíbe la posibilidad de renovar el mandato de esa persona. Lo que se quería era asegurar que quien ocupara la presidencia de la República no pudiera estar más que 5 años en el ejercicio de las funciones de presidente de la República, salvo que la Constitución fuera modificada. Lo categórico, o sea, lo que usted dice, se hizo pensando en de dónde veníamos, de los 35 años de dictadura. De los 35 años de dictadura. ¿No te parece correcto, Jorge? Espera un poco, espera que termine. No, está bien. Lo referente a Rodríguez fue más bien el cerrar las posibilidades de que sus parientes próximos
pudieran ser su sucesor inmediato. Pero eso está en la cláusula particularmente la en hija. las cláusulas transitorias, no está en la cláusula. No, en el 235 inciso en las noveno. inhabilidades. Mira, En las las inhabilidades. inhabilidades. Mira, de dónde yo Inciso parto, noveno. a mí me interesa siempre estudiar cómo debieron haber escrito si querían tal cosa. Y mira, cuando la Constitución quiere decir que involucra solamente al que está en funciones, en el artículo 235, inciso noveno, es clara. El cónyuge o los parientes, ¿verdad?, en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia. Una pregunta. Mira, fíjate que si hubiera querido que solamente el que se encuentra en ejercicio de la presidencia no pudiera ser reelecto, así lo hubieran redactado. Quien se encuentra en el ejercicio de la presidencia no podrá ser reelecto. Vos me dijiste, Carlos María, perdón, Marcos, espera, tranquilo. La vez pasada me dijiste, o sea, yo voy a decir lo que vos me dijiste porque, no porque no lo sepamos, sino para que la gente sepa. Una forma rigurosísima de interpretar un texto legal, cualquiera, y más todavía una constitución, es consultar la intención del autor, ¿verdad? Sí. ¿Es correcto, Marco? Correctísimo. Correctísimo. Pero no descartando Suscribo. este aspecto, Suscribo. Enrique. No descartando este Acá aspecto está la que se hizo declaración de los convencionales constituyentes que incluye a Diógenes Martínez, a, por supuesto, Óscar Facundo Inflán, a todos los constituyentes, sobre qué significa el artículo 290. No sé qué más necesitan. Claro, Esta es la interpretación de la Constitución. El contexto acaba de explicar el doctor. Pero Se es hizo que- en un momento pensando Jorge, en espera, lo que espera. pasó con Yo- Stroessner, si vos querés- Rodríguez, Arregaña. Y, por favor, es que no en tiene ese- nada que ver. Claro que tiene Que- que ver. no Si tiene vos nada- estás diciendo voy- que hay que tener en cuenta la intención del Sí, constitucionalista. señor. Y por supuesto que a tiene ver, que ver. ¿Y qué significa que sí? Y sí, fue contra Rodríguez. Y ahora, Rodríguez quería... y ahora cambiaron los tiempos. No, ¿Por qué no no abrimos? cambiaron los tiempos. Siguen queriendo perpetuarse en el poder. Esa es tu interpretación ya en base a ningún o sea, sustento. los señores que están con Horacio Cartes, ¿qué quieren? Eso ya no tiene ningún No, te sustento. pregunto concretamente. Una- Los señores que están con Horacio Cartes, ¿qué quieren? No sé qué quieren. Yo sé que quieren. ¿Qué quieren seguir. ¿Y ¿Entendés? cuál es el problema de abrir la posibilidad a una reelección? ¿Y qué dice acá? ¿Qué dicen los constituyentes? Voy a termino, perdón por este... lo que digo es lo siguiente. Si vos estás en Estados Unidos, como le dije la vez pasada al doctor Carlos María, si vos estás en Estados Unidos, obviamente no podés consultar al constituyente porque están todos muertos los constituyentes. ¿Por qué? Hace 250 años se dio la constitución. Pero en Paraguay tenés una pequeña ventaja con respecto a Estados Unidos. Todos los constituyentes están vivos. Acá está uno de ellos. Pero- ¿Y qué te está diciendo? Pero no son un cuerpo. No son un cuerpo. Claro, Yo no puedo reunirle hoy a los constituyentes para que interpreten la Constitución. podés leer esto, ¿verdad? Y el primer principio de lo que tiene que ver con interpretar la Constitución es que los textos claros no tienen que interpretarse. Yo no tengo por qué interpretar a lo que está claro. Si alguien me dice no matarás, Está yo no le voy a preguntar, pero doctor, está- ¿qué quisiste decir con no matarás? Porque ustedes vienen acá con unas cosas que están traídas de los pelos, mi querido Carlos María y Marco, ¿entendés? Y entonces tenemos nosotros que decir, loco, dejen de decir bobadas, nos vamos al Espera un poco, constituyente. Enrique. No, Espera un poco, no. Enrique. A ver, vos entendemos perfectamente cuál es tu posición sobre este tema. Respetar nuestra posición no diga que nuestra posición es bobada. No. El otro día no sé qué dijiste un mamotreto de Mendonca que para mí el doctor Mendonca merece todos los No, respetos. pero Mendonca no es Dios. Pero a mí me preocupa la violencia de tu lenguaje para sentar No te una agarres, posición. no te agarres. No. Me agarro. No te me agarres agarro. de mi grosería para Me evadir mi argumento. Me agarro porque es innecesaria la grosería, porque tenés argumentos. Está bien, te pido disculpas, Bueno, Jorge. y vamos a escucharle. Vamos a No, te escucharle, pido doctor. disculpas, pero no es bobería, no. es una interpretación antojadiza. No es antojadiza, es exactamente la lectura. Desde el punto de vista electoral, duración del mandato no es reelección y modo de elección no es reelección. Que me disculpe el presidente de la Constituyente porque ahora salió con una nueva teoría en ABC hace poquito para refutarme. Antes decían que esto formaba parte de la duración del mandato. Sí. Ahora en ABC podés ver, salió a decir que es el modo de elección. Sí. Y salió a decir que es el modo de elección. Y no es, y dijo, Acá el está, balotaje, acá está. Pero- el balotaje y la reelección forma parte del modo de elección. El balotaje es una forma de elección. Es la elección indirecta. O es la elección que se hace a través del sistema mayoritario, no proporcional,
se tiene que buscar la mayoría absoluta. Sí. Pero la reelección es otra cosa. La reelección es la posibilidad de que una persona que ya ocupó un cargo lo vuelva a ocupar. No tiene nada que ver con el modo de ¿Está o no elección. está el tema en el artículo 229? ¿Sí está? ¿Y cómo? Carlos María, con todo Pero- cariño y respeto, pero por hay cosa que yo te de- aprecio, mira- ¿quién sos vos para separar eso? Hay demasiados temas. Yo creo que lo primero que tendríamos que decidir es si se puede aceptar la reelección sin modificar el artículo 229. Que es sería lo la posición propone de el Marco. doctor Fariña. Para mí Pero no. Si se puede hacer, se podría, por ejemplo, postular el actual presidente, si se podría postular Lugo, Nicanor, se podría postular sin que se modifique el artículo 229. Creo que ahí tendríamos que partir. A mí me parece que es imposible, que es muy claro, el artículo 229 es categórico, son 5 años improrrogables y no pueden ser reelectos en ningún caso. Es decir, habría que desechar eso primero y después entrar a las vías. Es decir, si la vía tendría que ser enmienda o tendría que ser reforma. Y verdaderamente lo importante es, antes que forma de elección, es la distinción entre duración del mandato y reelección. El punto, verdaderamente el punto está en decir, bueno, es lo mismo decir duración de mandato y reelección. ¿Son equivalentes o no? No, en mi opinión no. No son equivalentes porque duración del mandato es 5 años. Si yo quisiera llevar a 4 años o a 6 años, necesito una reforma. Sí. Porque estoy tocando la duración del mandato. Pero la posibilidad de ser reelecto no tiene nada que ver con la duración. Un partido de fútbol dura 90 minutos. Eso y sí. todos los partidos duran 90 minutos. Ahora, ¿cómo organizo yo el campeonato? Con varios partidos. Ese ya es otro punto. O sea, voy a entrar lo con- menor se puede hacer, lo menor que sería prorrogar el mandato, supongamos en este caso sería aumentar a 6 el mandato. Para eso se requeriría el procedimiento más difícil, más costoso, que es el de la Convención Nacional, pero para renovarle el mandato, para darle Con lo que te 5 va a años 10. más. Eso es- Entonces sí podría ser por enmienda. Eso es lo que dice la lectura de este artículo. Porque en el artículo 229, Esa es una profesor, interpretación literal. Claro, cuando ustedes dicen, una interpretación literal, cuando ustedes, los constituyentes, pusieron, no podrá ser tratado por enmienda los artículos, los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la segunda parte del libro primero. Yo sé que toda esta parte de derecho yo no puedo tratar. Si ustedes hubieran puesto ahí, no se podrá tratar por enmienda los artículos 229, 234 y 271, hubiera sido taxativo. No se puede tratar nada de lo que esté en el artículo 229, pero solo seleccionaron otra vez los temas. Sí. La duración del mandato y seleccionaron las atribuciones. Por eso Pero- es que yo... Tengo que darle la palabra a Sí, Marco. claro, Te- Marco. pero Acá, me- yendo, en primer lugar, yendo al contexto histórico del 92, ¿qué era lo que se trataba de evitar? La continuidad indefinida de quien está en el ejercicio del poder, de quien se encontraba en el ejercicio, a los efectos de que pueda evitar los vicios que decían y culpaban a los gobiernos anteriores, ¿verdad? Utilización de los recursos del Estado a forma de sostenerse, ganar en forma irregular supuestamente todas las elecciones. Y eso no puede darse, no se da en este momento. Acá no hay ni siquiera una continuidad ideológica, como se dio, por ejemplo, en Uruguay, como se dio en el Brasil. Acá han pasado 2 gobiernos. Claro, el 229. El doctor Lugetti acaba de sostener de que la Constitución no se debe interpretar en forma taxativa, expresa, habla de presidente y vicepresidente. Sin embargo, ellos cuando conviene amplían y dicen no, de también los que fueron. Sí, en caso, escuchad un ratito, Sí, mucho sí, tiempo le No, tranquilo, en caso que se quería evitar efectivamente que alguien que haya ejercido el cargo no pueda nunca más postularse nuevamente, entonces hubiesen redactado como se redactó la Constitución mexicana. No hay lugar a dudas.
acá claramente habilita. El otro día, Enrique, porque te suelo escuchar las veces que el tiempo así me... El 229 sin modificación. Claro, habilita. En otro sentido, te suelo escuchar, el jueves te escuché que estaba hablando referente al tema de la ruta de Vallemí, Concepción, y te referiste como una fuente de consulta certera, precisa, exacta a Wikipedia. Eso no es así. Durante varios minutos te referiste a forma de revertir lo que sostenían los empresarios y citaste a Wikipedia como fuente de consulta. Entonces, antes que nada tenemos que ser coherentes y tenemos que, en caso, ya me doy cuenta que acá en la mesa no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces tenemos que recurrir a una fuente, a una instancia superior. ¿Qué define Wikipedia? La audiencia puede teclear y va a encontrar reelección presidencial. Países que prohíben parcialmente la reelección presidencial, permitiendo más de una elección al cargo presidencial, pero prohíben la reelección presidencial inmediata. En el quinto lugar, Paraguay. Porque escribiste vos. No, hermano querido. No. Escúchame. Escúchame. El doctor. No, pero Wikipedia. Pero yo quiero vos te referiste. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que te digo de que Wikipedia tiene edición libre. Desde el momento en el cual vos te referiste, yo dije, voy a ver un poquito qué es lo que... Bueno, escuchame. Manuel Osorio en la Biblia, y acá estamos dos colegas. Doctor, puede ser tomado en cuenta Manuel Osorio, Diccionario Jurídico de Ciencia Política y Social, como una fuente de consulta válida y certera. Doctor. Sí, claro. Reelección. Segunda o ulterior elección de alguien para igual puesto al que venía desempeñándose. Segunda o ulterior. Ulterior, ¿qué significa? O sea, inmediata. Ulterior, inmediata. No. Ulterior es todas. inmediata. No. Inmediata. Ulterior. Ulterior. O sea que todas son reelecciones, Miren, son las inmediatas. Tenemos que ir a corte y a la vuelta vamos a hablar sobre Yo el te digo un ulteriores. artículo sobre vos. Permitime una cosita. Sí. O sea, y ya, ya me escuchó 1000 veces. Nuestra constitución está en castellano. Correcto. Presidente. Ningún caso. Presidente. Lugo fue o no fue presidente. Fue presidente, Fue. ¿verdad? Y bueno, en el periodo que fue presidente, ¿en ningún caso le afecta o no? No. ¿Cómo no? No, porque habla de presidente y vicepresidente. Pero él fue presidente, ¿verdad? Te consulto. Bueno, Durante 4 años fue vayamos presidente. un ratito, No, Marco, para que contestame. la audiencia pueda Sí, pero entender. contestame, Escúchame, para que la audiencia... Marco fue- No le afecta. ¿Por qué? Fernando Porque fue o no habla fue de... presidente 4 años. Fue presidente, presente, pero dice. es tiempo presente. No, señor, en ningún es tiempo caso. o sea, presente. que si Él Carter puede renuncia un volver mes a ser- antes, ya no va a ser Así presidente, como está, entonces puede así ser como está reelecto. redactada la Constitución, O sea, sí, señor. pero no, así como pues, está redactada, sí. ¿Te das Doctor, cuenta? escúchame, espera. Sí. 2.35. Bueno, el doctor dice que cuando en forma expresa manifiesta, entonces se tiene que dar, dice él. Eso no es así. Cuando habla de presidente ya es siempre. Entonces vamos al 2.35 de las inhabilidades, inciso quinto. Los ministros de cualquier religión oculto. Remitámonos al 2008. Lugo, ¿fue alguna vez ministro de religión oculto o no? Sí, fue. Sí. Pero Fue. renunció. Siempre. Sí. Tiempo, ya rige para siempre No, según tu no, interpretación. No, puede superar Pero acá la dice, inhabilidad. pero en ¿Qué? la última parte dice quiénes... Se puede superar la Acá dice, inhabilidad. la ¿Qué inhabilidad, dice? ¿cómo se supera? Los casos previstos en el inciso 1, 2, 3 y 6 no nombra el quinto. Y bueno, No y nombra al el quinto. Al no nombrar, puede superar dejando de ser ministro. Él deja de Doctor, ser ministro. ellos O sea, no hay- nombran el Marco, 1. pero vos le estás dando se la puede razón, vos le estás superar. dando la razón a los colorados. No, está- hermano. amigo. No, pero no se trata de dar la razón a los colorados, a los liberales. Se trata de Pero cumplir lo que dice. Pero convengamos que a Lugo habría que impugnarle. No, En señor. el 2008, No había nada que Hubo un impugnarle. pacto tácito, Pero pero eso no se es impugnó. cierto. Claro que sí No, había. señor, iban a violar la No, no, Constitución. no, para No había nada. nada que La impugnarle. Jorge, yo Pero quiero por favor, aclarar a ver. esto. Hay varias formas. La reelección no es solamente la sucesiva. La reelección puede ser sucesiva o alternada. O alternada. Correcto. Hay 5 formas de la... Mira, acá te voy a leer. Aquí esta idea internacional le pone a Paraguay entre los 4 países que prohíben la reelección absoluta en Claro. forma definitiva. Acá tenés Capel. Sí. Capel te dice que Paraguay está entre los países que no permiten la reelección de ninguna forma. Punto. Después, mira, Acá está, no. las 5 formas de reelección. Reelección sin límites o indefinida. Una forma. Reelección inmediata por una sola vez y abierta. O sea, quiere decir una vez más y después alternadamente puede ser otra vez. Por una sola vez más pero cerrada. Que por si hizo una vez más nunca más puede ser. ¿Verdad? Esa es la tercera. La cuarta, prohibición de la reelección inmediata
autorización de la reelección alterna. Uruguay. Y por último, la prohibición absoluta de la reelección. Hay 5 formas de prohibir la reelección. Estamos de acuerdo. Yo quería- Hablando sobre este tema. No, es la reelección. Tenemos que ir a la pausa, quiero- perdón. Ah, Tenemos que ir a la doctor, pausa. un ratito. A la vuelta seguimos con este tema. Ya venimos acá en Caro Cruz en instantes. Si sos de los que tiran todo bicho que camina a la parrilla, felicidades. Tenés Pulpa de Asadero. La pulpa es la esencia que nos hace únicos como Pulp. La única gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.